La forma en que Mark y yo nos conocimos podría haber salido directamente de una comedia romántica, un encuentro casual en la barbacoa de un amigo en común, completo con bebidas derramadas y disculpas incómodas. Él era encantador, con una rapidez mental que me hacía reír a pesar de mí misma. Antes de darme cuenta, éramos inseparables, nuestra historia de amor se desarrollaba con una facilidad que parecía destino. Nuestra boda fue un sueño, una ceremonia simple pero sincera, rodeada de los que amábamos. Mark, con su carrera en finanzas en ascenso, era la imagen del éxito, y su insistencia en un acuerdo prenupcial era solo otra parte de nuestra planificación, un paso práctico, dijo, dado nuestras diferentes situaciones financieras. No me importó, mi amor por él no se medía en dólares y centavos. Carol, la madre de Mark, fue más difícil de aceptar. Ella me miraba como si fuera una invitada no deseada, su frialdad contrastaba con el calor que Mark y yo compartíamos. Pero el amor tiene una forma de hacerte pasar por alto las pequeñas cosas, y yo era demasiado feliz como para dejar que su desaprobación apagara mi espíritu. Incluso cuando enfrentamos la desgarradora noticia de la infertilidad de Mark, mi amor no se tambaleó. Si acaso, se profundizó. Me dediqué a hacer de nuestra casa un hogar, llenándola de calidez y amor, comprando electrodomésticos y muebles con mis propios ahorros para crear un nido acogedor para nosotros. Pero con el paso de los años, el calor entre nosotros se enfrió, reemplazado por un frío que no podía sacudir. Las demandas de Mark crecieron, sus solicitudes amorosas se convirtieron en órdenes frías. Asegúrate de que el desayuno esté en la mesa antes de que me vaya, Jenny, decía, su voz desprovista del afecto que solía teñir cada una de sus palabras. La cena tenía que ser fresca, sin importar cuán tarde trabajara, como si mi trabajo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos fuera solo un pasatiempo comparado con su carrera de alto vuelo. Me levantaba antes del amanecer, con los ojos nublados pero decidida a cocinar su desayuno. Luego, después de un largo día de trabajo, corría a casa, compitiendo contra el reloj para preparar una comida gourmet que pudiera traer de vuelta al esposo que una vez conocí. Pero nunca era suficiente. Daba por sentado mis esfuerzos, sin decir nunca un gracias, solo recordándome que debía estar agradecida por el techo sobre mi cabeza, su techo. Nuestras conversaciones, una vez llenas de risas y sueños compartidos, ahora eran campos de batalla, sus palabras cortando más profundo cada vez. Esta es mi casa, Jenny, no lo olvides, decía cada vez que me atrevía a sugerir que algo podría estar mal. Cada día, mientras me movía por nuestra casa, tocando las piezas de nuestra vida que había construido con amor y cuidado, un pensamiento comenzó a arraigarse en mi mente, ¿y si estuviera sola? La idea, una vez impensable, ahora se sentía como un bálsamo. Mi amor por Mark había sido reemplazado por una resignación cansada, desgastada por su indiferencia y frialdad. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí, la realización me golpeó con fuerza, ya no reconocía al hombre con el que me había casado, ni veía a la mujer en la que me había convertido en su reflejo. El amor que una vez había sido mi luz guía se había desvanecido, dejando atrás un anhelo de paz, de una vida donde mis esfuerzos fueran vistos, mi presencia valorada. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, el silencio de la casa era un recordatorio claro de la distancia entre nosotros. No podía evitar preguntarme, ¿estaría mejor sola? El pensamiento era un susurro en la oscuridad, una pregunta que no estaba lista para responder, pero con cada día que pasaba, el susurro se hacía más fuerte, una llamada a encontrarme de nuevo, a reclamar la vida y el amor que me merecía. Últimamente, es como si estuviera viviendo con un extraño, no con el hombre con el que me casé. Mark ha estado criticándome por todo, la casa no está impecable, las cenas son demasiado repetitivas. Es como si nada de lo que hago fuera suficiente. He encontrado consuelo en viajes solitarios al centro comercial, eligiendo nuevos muebles y aparatos para nuestra casa, tratando de llenar el vacío con cosas materiales. Pero incluso esa alegría es fugaz cuando vuelvo a casa a su frialdad.
Me impactó cuando me di cuenta de que Mark no había puesto un solo centavo en nuestra cuenta conjunta durante meses. Todos los gastos, la hipoteca, los servicios públicos, los comestibles, han estado saliendo de mi cheque de pago. Así que una noche decidí que era hora de confrontarlo. Esperé hasta que estuviera acomodado en su sillón, cambiando de canal, y lo mencioné, tratando de mantener mi voz firme. Mark, necesitamos hablar sobre las finanzas. No has contribuido a la cuenta conjunta en meses. He estado cubriendo todo, dije, esperando algo de comprensión, tal vez incluso una disculpa. Apenas me miró, sus ojos aún en la televisión. Y es mi casa. Tú solo estás viviendo en ella. ¿Por qué debería pagar por tu mantenimiento?, respondió, sus palabras afiladas como cuchillos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tu mantenimiento? Mark, soy tu esposa, no una inquilina. He estado pagando todo, tratando de hacer de esta casa un hogar para ambos, argumenté, sintiendo que mi temperamento aumentaba. Se rió con desprecio, un sonido que me hizo estremecer. Mira, Jenny, estás haciendo un gran escándalo por nada. Si no te gusta, tal vez deberías irte. Pero ambos sabemos que no tienes a dónde ir, dijo, volviendo a su programa. Estaba furiosa, dolida y enojada, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era su madre, Carol. Contestó en altavoz, y antes de que pudiera escapar, ella comenzó a hablar. Jenny, necesitas dejar de hacer tonterías y empezar a mostrar algo de gratitud. Mark ha sido demasiado bueno contigo, y aquí estás, actuando como una aprovechada. La voz de Carol fue como una bofetada en la cara. Estaba tan impactada que apenas logré agarrar el teléfono y colgar. No puedo creer que tú y tu madre me llamen aprovechada en mi propia casa, dije, con la voz temblando de emoción. Mark solo se encogió de hombros, imperturbable. Bueno, si encaja. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, sintiéndome más sola que nunca. La idea del divorcio volvió a mi mente, más persistente esta vez. Pero, ¿a dónde iría? No tenía apartamento, ni ahorros reales propios. Me sentía atrapada en una vida que ya no se sentía como mía, casada con un hombre que me veía como nada más que una carga. A la mañana siguiente, me desperté con una cama vacía y un corazón pesado. Mientras caminaba por la casa silenciosa, cada habitación resonaba con los restos de la pelea de la noche anterior. Sabía que algo tenía que cambiar, pero el miedo a lo desconocido, a empezar de cero, era paralizante. Sentada en la mesa de la cocina, bebiendo mi café sola, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. ¿Debo quedarme en este matrimonio sin amor, interpretando el papel de la aprovechada agradecida, o debo dar un salto hacia lo desconocido, esperando aterrizar de pie? La respuesta no estaba clara, pero una cosa sí lo estaba, no podía seguir así. El punto de quiebre había sido alcanzado, y era hora de elegir mi camino. Ese día en el trabajo fue una maratón, una reunión tras otra, sin fin a la vista. Miré el reloj, sabiendo que Mark estaría furioso. ¡Qué suerte la mía!, murmuré entre dientes, finalmente agarrando mi teléfono para avisarle. En el momento en que contestó, supe que estaba en problemas. Este es tu problema, Jenny, no el mío. Deberías haber estado aquí cocinando la cena, no perdiendo el tiempo en el trabajo. La voz de Mark rugió a través del teléfono, lo suficientemente fuerte como para que toda la oficina lo escuchara. Mis mejillas ardían mientras terminaba rápidamente la llamada, evitando las miradas curiosas de mis colegas. Para cuando llegué a casa, era tarde, mucho después de nuestra hora habitual de cenar. La casa estaba oscura, silenciosa, pero en el momento en que entré, Mark estaba sobre mí como una tormenta. ¿Dónde has estado? Una buena esposa habría tenido la cena lista. ¿Para qué sirves? Sus palabras eran como dagas, cada una cortando la última pizca de paciencia que tenía. Estaba cansada, emocionalmente agotada. Mark, tuve que trabajar.
¿Sabes lo importante que es este proyecto?, traté de explicar, pero era como hablar con una pared. Una mala esposa y una terrible anfitriona, eso es lo que eres, continuó, su voz alcanzando un tono que nunca había escuchado antes. ¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente. Empaca tus cosas y sal de mi casa. Me quedé allí, impactada, mientras él me empujaba los papeles de divorcio en las manos. Estarás sin hogar sin mí, dijo con una risa cruel. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de doblarme hacia atrás por él, tratando de ser la esposa perfecta, se desvanecieron. Vivir en un refugio sería mejor que soportar un día más contigo, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Sin decir otra palabra, firmé los papeles, mi mano sin temblar ni un poco. Empaqué mis cosas en una maleta, el peso de mi decisión asentándose mientras miraba alrededor de la casa, nuestra casa. Ya no se sentía como un hogar, era solo un edificio lleno de promesas rotas y sueños destrozados. Reservé una habitación en un hotel cercano, un refugio temporal de la tormenta. Acostada en la cama desconocida, me di cuenta de que era la primera noche en años en la que no tenía que preocuparme por lo que Mark quería para cenar o si la casa estaba limpia según sus estándares. Era solo yo, y extrañamente, se sentía como si un peso hubiera sido levantado. La decisión de irme fue difícil, tal vez la más difícil que he tomado, pero mientras me quedaba dormida, una parte de mí se sentía emocionada por lo que el futuro podría deparar. Por primera vez en mucho tiempo, estaba a cargo de mi propio destino, ya no atada a alguien que me veía como menos. Mañana, empezaría de nuevo, y cualquier desafío que se presentara, estaba lista para... Después del torbellino de dejar a Mark y encontrarme en una habitación de hotel, la realidad de mi situación comenzó a hundirse. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada que una vez me habría hecho tambalear. Era Carol, la madre de Mark, su voz goteando con algo parecido a la alegría. Jenny, querida, prácticamente cantó por teléfono, acabo de escuchar las maravillosas noticias. Mi hijo finalmente ha recobrado el sentido y se ha divorciado de ti. Estoy abriendo champán esta noche, es una celebración, querida. Cometió un gran error al casarse contigo y ahora está corregido. Sus palabras, destinadas a herir, apenas me rozaron. Ya no me importaba lo que pensara Carol. El tiempo lo dirá, Carol, el tiempo lo dirá, respondí con calma, una sensación de desapego se apoderó de mí. Colgué, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Por primera vez en años, sus pullas no podían tocarme. Una semana de navegar a través de mi nueva realidad había pasado cuando decidí abrirme con mi jefa sobre todo. La carga de fingir que todo estaba bien era demasiado pesada para llevarla sola. Esperaba simpatía, tal vez algo de comprensión, pero lo que obtuve fue un salvavidas. Jenny, siento mucho que estés pasando por esto, pero podría haber algo que pueda ayudar, dijo, su tono cambiando de consuelo a profesional. Hay un programa de vivienda municipal diseñado para situaciones como la tuya. Ofrece soluciones de vivienda asequibles para quienes lo necesitan. Creo que deberías aplicar. Te ayudaré. Su oferta fue un faro de esperanza en la abrumadora oscuridad por la que había estado navegando. Con su guía, apliqué para el programa, y para mi sorpresa, fui aceptada. El alivio fue inmediato, era como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Ahora, estoy alquilando un pequeño apartamento, modesto, pero mío. Es tranquilo, pacífico, un marcado contraste con la vida que dejé atrás. No hay necesidad de andar de puntillas por la mañana, ningún esposo ingrato para cocinar o limpiar. Soy solo yo, y se siente liberador. Sentada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas por desempacar, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que me llevó aquí. Ha sido difícil, lleno de momentos de duda y miedo, pero también momentos de amabilidad inesperada y nueva fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por el futuro. Tengo un lienzo en blanco frente a mí, y estoy lista para comenzar a pintar una nueva vida, una en la que mi felicidad no dependa de nadie más.
Es un nuevo comienzo, y estoy aquí para ello, lista para ver a dónde me lleva este próximo capítulo. Habían pasado unos meses tranquilos desde que comencé de nuevo, encontrando paz en las simples rutinas de mi nueva vida. Luego, una tarde, mientras disfrutaba de un raro momento de calma, mi teléfono sonó estridentemente. La pantalla mostró un nombre que no había visto en años, Carol, mi ex-suegra. Mi corazón se hundió. ¿Por qué ahora? Preparándome, respondí. Hola, Jenny. ¿Necesitas volver con Mark de inmediato? La voz de Carol chilló a través del altavoz, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Suspiré. Carol, ¿por qué haría eso? La pregunta era retórica, más para mí misma que para ella. Porque está en problemas, por eso. Ese tonto de mi hijo compró acciones hace años, pidió préstamos y ahora está hasta el cuello en deudas. Es un desastre, y necesitas ayudarlo a solucionarlo. Su voz era una mezcla de enojo y desesperación. No pude evitar reír, no por diversión, sino por pura incredulidad. ¿Ayudarlo? Carol, ¿recuerdas el acuerdo prenupcial? El que Mark estaba tan ansioso por tener. Dice claramente que no soy responsable de sus deudas. Y no olvidemos que estamos divorciados. Su lío financiero no es mi problema. Hubo una fuerte inhalación al otro lado de la línea. Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿vas a abandonarlo? Su tono era acusatorio, como si hubiera cometido un grave pecado. ¿Todo lo que han hecho? Carol, dejemos algo claro, lo único que tú y Mark hicieron fue hacer mi vida miserable. Y en cuanto a abandonarlo, recuerda, él me echó. Dejó claro que ya no era bienvenida en su vida o en su casa, repliqué, mi paciencia agotándose. Te arrepentirás de esto, Jenny. Crees que estarás mejor sin él, pero estás cometiendo un gran error, escupió, su voz llena de veneno. Respiré hondo, encontrando una calma que no sabía que tenía. Carol, he pasado demasiado tiempo de mi vida viviendo en arrepentimiento y miedo por culpa de ti y de Mark. Ya terminé. Las deudas de Mark son su propia responsabilidad. Es hora de que aprenda a lidiar con su propio desorden. Sigo adelante con mi vida. Adiós, Carol. Con eso, terminé la llamada, una sensación de finalización se apoderó de mí. Esperaba sentirme sacudida, molesta, tal vez incluso culpable. Pero todo lo que sentí fue alivio. Enfrentar a Carol, dejar en claro que ya no era parte de su retorcida dinámica familiar, se sintió como quitarme un peso que había estado llevando durante demasiado tiempo. Sentada de nuevo, dejé escapar un largo suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. La conversación con Carol, tan desagradable como fue, sirvió como un recordatorio claro de cuánto había avanzado. Había luchado arduamente por mi independencia, mi paz, y ninguna cantidad de manipulación emocional podría arrastrarme de nuevo a ese caos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí verdaderamente libre, libre de las expectativas, las críticas, el ciclo interminable de intentar complacer a personas que nunca verían mi valor. Había encontrado mi fuerza, mi voz, y no iba a dejar que nadie me la quitara de nuevo. Mientras miraba alrededor de mi pequeño apartamento, una sensación de orgullo me llenó. Este era mi espacio, mi santuario, y mi nuevo comienzo. Había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte del otro lado, y ninguna llamada, por inesperada o no deseada que fuera, podría cambiar eso. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución tan clara como el día. Era hora de reclamar lo que era mío. Hurgando entre mis archivos, encontré los recibos de todos los artículos en los que había gastado mi dinero a lo largo de los años, el elegante lavavajillas que hacía la vida de Mark más fácil, la lavadora que elegimos juntos, aunque, seamos honestos, yo pagué, y la máquina de café de alta gama que se convirtió en el centro de muchas de sus mañanas. No se trataba solo del dinero, se trataba del principio, no dejar que mis contribuciones fueran borradas y dadas por sentadas nunca más.
Con un camión de mudanza reservado y un par de ayudantes fuertes a mi lado, volví a la casa que ya no era un hogar. La puerta se abrió a un silencio inquietante, un marcado contraste con el caos de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Mientras los trabajadores empezaban a cargar el camión, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Cada pieza de mobiliario, cada electrodoméstico, tenía una historia, un recuerdo adjunto. Como dicen, no puedes aferrarte al pasado si quieres avanzar. Justo cuando estábamos terminando, mi teléfono sonó. Sabía sin mirar quién era. El nombre de Mark parpadeó en la pantalla, su llamada tan predecible como no deseada. Respondí, preparándome para la tormenta. ¿Dónde diablos está todas mis cosas?, gritó, saltándose cualquier pretexto de un saludo. ¿Tus cosas? No pude evitar la risa incrédula que escapó de mí. ¿Te refieres a las cosas que compré con mi dinero? Las he recuperado, Mark. Según nuestro acuerdo prenupcial, tengo todo el derecho. Sus maldiciones e insultos volaron rápidos y furiosos, un torrente de ira que una vez me habría acobardado. Pero ya no. Escucha, Mark, interrumpí, mi voz firme, te deseo lo mejor, de verdad, pero aquí es donde nuestros caminos se separan para siempre. Y con eso, colgué y bloqueé su número, un gesto simbólico de cortar el último lazo que me ataba a una vida que ya no me servía. Mientras el camión de mudanza se alejaba, mi corazón se sentía más ligero que en años. Esto no se trataba solo de recuperar mis posesiones, se trataba de recuperar mi vida, mi independencia y mi autoestima. Sabía que habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlos de frente, en mis propios términos. 6 meses después, la vida ha dado un giro que apenas me atrevía a soñar. Me he conseguido un acogedor apartamento en una parte agradable de la ciudad, todo gracias a este programa social del que mi jefa me habló. El trato fue dulce, un pago inicial manejable con pequeños pagos extendidos a lo largo de los años. Por primera vez, no solo estoy sobreviviendo, tengo un poco de margen en mi presupuesto, lo suficiente para darme algunos gustos sin preocuparme por las necesidades o deseos de otra persona. El día que obtuve las llaves de mi lugar, recuerdo haber entrado por la puerta, la sensación de propiedad lavándose sobre mí. Era un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, podía pintar mi vida exactamente como quería, sin compromisos, sin sacrificios, solo yo. Me di un gusto comprando algunas pinturas y lienzos, volviendo a ser la chica que solía ser, la que encontraba alegría en salpicar acuarelas, perdida en el flujo de su propia creatividad. Incluso pinté un autorretrato, algo que nunca me habría atrevido a hacer antes. Mirando mi trabajo, vi a una mujer que había resistido tormentas y salido más fuerte, una mujer que no necesitaba a nadie más para definir su valor. Era como si me viera claramente por primera vez, hermosa, autosuficiente y, sí, un poco egoísta, pero en el mejor sentido posible. Y luego está Max, mi pequeño paquete de alegría, un perrito travieso con ojos demasiado grandes para su cara y un corazón igual de grande. Adoptarlo se sintió como la pieza final de mi nueva vida encajando en su lugar. Nos hemos convertido en un equipo, explorando el vecindario, haciendo del apartamento nuestro hogar. Una noche, mientras Max y yo estábamos acurrucados en el sofá, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un amigo que no había visto desde que la tormenta del divorcio golpeó. He oído que te va bien. ¿Café algún día? Sonreí, escribiendo una respuesta. Sí, la vida es buena. El café suena genial. En mi lugar, de hecho. Tengo algo de arte que mostrar. Mira quién habla, toda artística e independiente. No puedo esperar para verlo y conocer a Max, por supuesto, llegó la respuesta. Riendo, dejé el teléfono, mirando alrededor de mi pequeño apartamento, mi santuario. Es gracioso cómo funcionan las cosas. Una vez pensé que necesitaba un esposo, una casa grande y un cierto estilo de vida para ser feliz. Ahora, tengo un pequeño apartamento, un perro y mi arte, y nunca me he sentido más plena.
Max, amigo, dije, rascándolo detrás de las orejas, estamos bien por nuestra cuenta, ¿verdad? Ladró en acuerdo, y yo reí, sintiendo una oleada de gratitud por mi independencia, por la lucha que me trajo aquí, y por las simples alegrías que ahora llenan mis días. Esto era felicidad, sin filtros y sin diluir, y era todo mío. La vida ha dado un giro que nunca podría haber predicho. Hace un año, justo el otro día, mientras tomaba mi café matutino y hojeaba las noticias en mi teléfono, me encontré con un titular que me dejó fría. Mi ex, Mark, había sido declarado en bancarrota. Su casa, la de la que estaba tan orgulloso, la misma de la que me echó, había sido vendida para cubrir sus deudas. Ahora, está de vuelta viviendo con su madre, Carol. No pude evitar la pequeña sonrisa de satisfacción que se asomó en mi rostro. Romper con él fue la mejor decisión que jamás tomé. Estos días, mis mañanas las paso deambulando por el parque con Max, mi leal pequeño compañero. El aire fresco, la tranquilidad, es un marcado contraste con la atmósfera tensa y sofocante de mi antigua vida. Y no son solo los paseos. He encontrado una nueva pasión que ha llenado de vida mi mundo, la pintura. Me uní al club local de artistas amateurs por capricho, pensando que sería un pasatiempo casual, pero rápidamente se convirtió en algo más. Comencé a exhibir mis pinturas en exposiciones locales, los colores vibrantes y las pinceladas audaces una reflexión de mi nueva libertad y alegría. En una de estas exposiciones, mi camino se cruzó con alguien inesperado. Estaba de pie junto a una de mis piezas, una acuarela de la que me sentía particularmente orgullosa, cuando un hombre se acercó. Estudió la pintura con una intensidad que me hizo sentir curiosa. «Es bastante hermosa», dijo, asintiendo hacia el lienzo. «¿Lo pintaste tú?» No pude ocultar mi sonrisa. «Sí, lo hice». «Gracias». Empezamos a hablar, y resultó que teníamos mucho en común. Antes de darme cuenta, estábamos sentados en una cafetería cercana, charlando sobre un café como viejos amigos. Era fácil hablar con él, con una calidez y un sentido del humor que había echado de menos en mis interacciones durante tanto tiempo. Incluso compró mi pintura. «Quiero verla todas las mañanas al despertar», dijo. «Es inspiradora». Ese café se convirtió en una cena unos días después, y luego en paseos por el parque, con Max trotando a nuestro lado. Me presentó a sus hijos, dos pequeños llenos de vida que me recibieron con los brazos abiertos y risas. Se sentía natural, fácil, como una pieza de mi vida que había estado faltando sin que siquiera me diera cuenta. Una noche, después de que los niños se habían ido a la cama y estábamos sentados en su porche, se volvió hacia mí. «Sabes, me alegra mucho haber comprado esa pintura», dijo, su voz suave en el crepúsculo. Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. «A mí también». Es curioso cómo funcionan las cosas. Me hizo reflexionar sobre lo lejos que había llegado, de sentirme atrapada y desesperanzada a estar al borde de algo hermoso, algo nuevo. Estaba libre de las sombras de mi matrimonio pasado, lista para sumergirme en el futuro, lo que sea que deparara. Mientras Max y yo continuábamos nuestros paseos matutinos, me encontré reflexionando sobre el viaje. El dolor, la lucha, todo me llevó aquí, a un lugar de paz y potencial. Estaba lista para abrazar lo que viniera, con el corazón abierto y libre. La vida, parece, tiene una forma de sorprenderte, de pasar la página cuando menos lo esperas. Y mientras caminaba, con el sol asomándose entre los árboles, no pude evitar sentirme agradecida por cada giro y vuelta que me trajo aquí, lista para un nuevo capítulo. Di un paso